Fernando Carrillo, buenos días, bienvenido con tu comentario, adelante. Buenos días, Joaquín. Bueno, pues aquí de manteles largos celebrando un aniversario más de Buenos Días Aguascalientes. Así es. Y con gusto para todo el equipo, un abrazo y a toda nuestra audiencia que pues nos hace que estemos aquí todas las mañanas informándoles y comentando las noticias. Entre otras cosas, bueno, yo quiero hablar hoy de la crisis que hay en las cámaras empresariales. Es un fenómeno nacional que no está exento a Aguascalientes. Y empezar con la importancia de las empresas en la sociedad. Hoy no ha encontrado todavía su espacio la empresa en México y la gente todavía no la percibe con toda esa importancia que tiene en otros países, porque es la real generadora de trabajo y riqueza. Sin embargo, ha sido muy golpeada históricamente en nuestro país. Nuestras autoridades como que no entienden bien su función social de la empresa y pues más bien que parecieran una pelea continua, ¿no? Y sus enemigos no se le facilita su labor, en fin, ¿no? Como en otros países. Sin embargo, el no tener empresas pues nos condena a estar en una situación económica vulnerable. Y bueno, de ahí que tenemos la necesidad de tener más empresarios, pero mejores empresas, mucho más robustas, más fuertes. Sin embargo, bueno, esto todavía está en ciernes y desarrollándose en México. En otras sociedades, pues son parte de la libertad de la sociedad, de sus comunidades. Entonces, bueno, aquí en México, digo, ha habido también una participación muy destacada de las empresas y su historia se ve en que han sido parte fundamental de los impulsadores del cambio, por ejemplo, el cambio democrático, el cambio en las estructuras, pero siempre ha sido contracorriente. Desde los 60, 70, 80 y 90 fungieron como verdaderos protagonistas del cambio. Incluso muchos de estos líderes empresariales pasaron a formar parte del gobierno, en un afán de tratar de cambiar el orden de cosas que se venía dando en nuestro país. Dado que pues la política es algo muy importante, no podríamos dejárselo solo a los políticos, sino que la ciudadanía, en este caso, encarnada en los empresarios, pues bueno, pues quisieron participar de la política. Hicieron muchos cambios, estuvieron siempre muy directos, tratando de incentivar la participación ciudadana. El caso está que, bueno, desde entonces, a partir de los 90, empieza una crisis de representatividad y participación de las cámaras empresariales. Yo creo que hay un fenómeno que no podemos dejar de lado y que es que, pues, lo que pudiera ser una ventaja para nosotros los mexicanos, que es la libertad de asociación que está consagrada en nuestra Constitución, pues viene a ser una desventaja, una vulnerabilidad, ya que esta libertad de asociación no obliga a que pertenezcamos a un gremio empresarial o a una asociación de profesionistas o a cualquier agrupación. O sea, somos libres de incorporarnos o no. Esto, en el carácter del mexicano, pues es viva México, ¿va? Entonces, si no hay obligación, yo no lo hago. Si no hay obligación de ir a clases, no voy a clases, ¿va? En fin, cuando en otros países, en otras economías aquí cercanas como en Estados Unidos o en Europa, en Asia, el pertenecer a un gremio es obligatorio. ¿Quieres dedicarte a las agencias de viajes como empresa? Pues hay una agrupación específica donde tienes que agruparte, ser parte del gremio y ellos te hacen los exámenes correspondientes para ver si tienes el expertise, si tienes la experiencia, si tienes los conocimientos, incluso a veces hay una ligazón entre la carrera profesional que estudias y el tipo de empresa que tienes. Si te dedicas a la gastronomía, tendrías que tener estudios en gastronomía. No en todas partes sucede esto, pero vamos, lo que quiero decirles es que hay una ligazón muy fuerte y obligatoria. Tú no puedes poner tu negocio si no tienes antes el visto bueno o el que estés agrupado en una cámara empresarial. Imagínense, esas cámaras empresariales son fuertísimas. Tienen muchos miembros y a la hora de que tienen que hablar con el gobierno, pues hay una representatividad real y pesan muy específicamente en las decisiones de los legisladores o del gobierno. Aquí en México no. Entonces, nuestros representantes empresariales, pues en el mejor de los casos representan algunos cuantos miles de empresas, otros cientos y algunos otros docenas. O incluso en los colegios profesionales, pues también a mí me tocó ser presidente del Colegio de Licenciados en Administración y bueno, pues esa era nuestra problemática, aunque tenemos algunos cientos de miembros, pues hay miles y pues estar motivándolos a que ingresen, a que se afilien, a que estén participando no es una tarea sencilla porque pues no hay quien les obligue, es una cuestión más bien de conciencia. Eso ha afectado mucho a estas agrupaciones y por eso no tienen un poder real de representatividad
y bueno, de alguna manera pues tampoco hacen que participe la gente. También ha habido problemas muy específicos como las infiltraciones que han tenido las cámaras empresariales o los colegios de profesionistas por representantes de partidos políticos en las cúpulas empresariales, donde pues bueno, cortan a las organizaciones en sus objetivos y las hacen muy dóciles ante el gobierno o algunas otras instancias oficiales. Esto ya es un fenómeno que se está viendo recurrentemente, no sucede en todas, pero de repente dice, este empresario pues es de corte de este partido, este es de otro, en fin, y ellos ya cuando llegan a la representatividad, pues empiezan a representar más bien al partido y no a los intereses gremiales. Y esto pues ha sido que en perjuicio de los mismos empresarios, porque pues bueno, hoy vemos que no tienen una voz real que los represente. También el bajo perfil de sus dirigentes es algo que nos preocupa. Muchas veces no tienen un liderazgo real, representan solo a unos pocos, o en el caso, como decíamos, a lo mejor cientos de empresarios. Digo, aquí en Aguascalientes hay que ser sinceros, somos más de 45,000 empresas y nuestra cúpula empresarial, con todos sus organismos en el Centro de Coordinación Empresarial, pues no llegan a 1,000 empresas que yo creo que representen, ¿va? Y creo que estoy siendo muy optimista. Entonces no somos realmente representativos, de ahí que vengan problemas. Ha habido un fenómeno que pudiera parecer esperanzador, que ha habido muchos jóvenes que se han incorporado a la cúpula de las dirigencias empresariales, pero lamentablemente esto, en lugar de haber sido una fortaleza, se ha presentado como una debilidad, porque pues son también muy miedosos. El poder se les presenta y o los compran o los callan, ¿verdad? Entonces están muy tranquilos, muy relajados y pues no son capaces de levantar la voz o de representar de manera contundente a su gremio, ¿no? En el caso de Aguascalientes tenemos una problemática muy específica, mucha gente no lo conoce, pero el Centro Coordinador Empresarial de Aguascalientes no es reconocido por el Centro Coordinador Empresarial Nacional, que sí es un organismo mucho más fuerte y representativo ante el gobierno federal. Hay ciertas desavenencias entre sus dirigentes que hacen que no se reconozca Aguascalientes. Es un buen grupo de empresarios que se juntan en Aguascalientes, pero no tienen nada que ver con el organismo nacional. Nomás tienen las siglas o la misma marca. Entonces esto, bueno, pues también debilita nuestra estructura empresarial. Hay que tener cuidado, muchos de nuestros dirigentes empresariales pues también obedecen a los intereses particulares de ellos mismos. Pues se les compra con contratos, ¿no? Se les compra con trabajo, en fin, y bueno, pues ya así dóciles dejan de representar. Tuvimos en el Centro Coordinador Empresarial casos de estos dramáticos y que realmente fueron vergonzosos, y no hace muchos, o sea, tenemos poco tiempo que tenemos esa experiencia. Entonces, bueno, también hay casos, en el caso de Aguascalientes muy específicamente, que tenemos empresas familiares. Aquí en BI vino a una planilla de unidad con Alberto Viveros a presentarse, que no era realmente una planilla de unidad, y uno de sus miembros lo vi desde que yo estaba, hace 15 años, sigue siendo el líder de esa agrupación, esa asociación de consultores, y dice, bueno, que si es una asociación tiene que cambiar su dirigencia, refrescarse. 15 años en el mismo puesto, bueno, pues entonces ya es un negocio familiar y eso no tiene mucho efecto. Bueno, entonces ahí están los fenómenos de las cámaras empresariales. El empresario debe participar más, debe de meterse a trabajar fuerte en su cámara, pero somos los culpables nosotros los empresarios si no estamos afiliados a nuestra cámara correspondiente o nuestra asociación profesional, para evitar abusos y malas interpretaciones, y también exigirle más a nuestros dirigentes empresariales. Le deseamos lo mejor a Pedro Serna, pero bueno, tiene un gran reto de hacer que esto sea muy efectivo y que alcance a todas las miles de empresas de Aguascalientes. Excelente. Fer, tu contacto. Sí, como no, en www.fernandocarrillo.net, y también estamos en YouTube, Fernando Carrillo L, y 915-2831. Muchas gracias, Fernando Carrillo.